Nunca imaginé que una simple ida al supermercado cambiaría mi vida. En este relato, te contaré cómo un encuentro inesperado con un desconocido en un pasillo cualquiera se convirtió en una atracción irresistible que puso en riesgo mi matrimonio. Al principio, pensé que era solo una mirada, un intercambio sin importancia, pero esa chispa prohibida se transformó en algo mucho más peligroso. ¿Quieres saber cómo todo terminó? Acompáñame mientras te revelo cómo una decisión impulsiva amenazó con destruir todo lo que amo. Mi matrimonio con Javier siempre había sido estable. Llevábamos juntos 7 años, después de un noviazgo largo y feliz. Durante los primeros años, nuestra relación estaba llena de risas y complicidad, pero con el tiempo, la rutina comenzó a apoderarse de nosotros. Las conversaciones se volvieron predecibles, los momentos íntimos, escasos. Y aunque seguía amando a Javier, no podía ignorar la sensación de que algo faltaba. Había una chispa que ya no estaba ahí, un vacío que, poco a poco, se hacía más evidente. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, fui al supermercado. No estaba de humor para nada especial, solo quería comprar algunas cosas rápidas para la cena. Caminaba entre los pasillos sin prestar mucha atención, cuando lo vi. Un hombre de pie frente a la estantería de cereales, con una expresión de ligera confusión, como si no supiera qué escoger. Era alto, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa fácil que me llamó la atención de inmediato. Sin querer, nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió, y en lugar de apartar la vista, me sostuvo la mirada con una intensidad que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Por un momento, me quedé inmóvil, atrapada en sus ojos. Fueron solo unos segundos, pero parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente, él dio un paso hacia mí, rompiendo el silencio de una manera que no esperaba. Disculpa, ¿cuál de estos cereales te gusta más? Estoy completamente perdido aquí, dijo con una risa ligera. No pude evitar sonreír. Su tono era relajado y amistoso, como si nos conociéramos de antes. Le respondí con una broma, y pronto estábamos conversando sobre los cereales más saludables, como si fuéramos viejos amigos que se reencontraban en un pasillo cualquiera. Había algo en su manera de hablar, en su presencia, que hacía que me sintiera a gusto. Algo que hacía que el resto del mundo desapareciera por un momento. Nos quedamos hablando durante unos minutos, y la conversación fluyó con una facilidad inesperada. Me dijo que su nombre era Marco, que había llegado a la ciudad recientemente por trabajo. Había algo en su mirada, en la forma en que me sonreía, que me hacía sentir viva, de una manera que hacía mucho no experimentaba. Cuando finalmente nos despedimos, me di cuenta de que no quería que esa conversación terminara. Continué con mis compras, pero no podía dejar de pensar en Marco. ¿Qué tenía ese hombre que había logrado despertar algo en mí en tan solo unos minutos? Pensé que todo quedaría en un encuentro casual, algo que pronto olvidaría, pero al acercarme a la caja para pagar, lo vi de nuevo. Estaba en la misma fila, esperando. Me miró y sonrió, como si el destino hubiera decidido que debíamos cruzarnos una vez más. Cuando terminé de pagar, me acerqué a él, casi sin darme cuenta de lo que hacía. Mis pies se movían solos, como si una parte de mí no quisiera dejar pasar la oportunidad de seguir hablando con él. Empezamos a charlar de nuevo, y antes de darme cuenta, Marco me propuso tomar un café en la pequeña cafetería del supermercado. Algo en mi interior me decía que debía decir que no, que debía marcharme a casa, pero la tentación era demasiado fuerte. Acepté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que hacía mucho no experimentaba. Nos sentamos en una mesa apartada, y mientras tomábamos el café, la conversación se volvió más íntima. Marco me preguntó sobre mi vida, sobre mis sueños, y sin saber por qué, le conté más de lo que debería. Había algo en su manera de escucharme, una conexión que no podía explicar, como si estuviera viendo dentro de mí. Sus ojos nunca se apartaban de los míos, y con cada minuto que pasaba, sentía como la tensión entre nosotros crecía. En un momento, me miró con una intensidad que me dejó sin aliento, y sin previo aviso, tomó mi mano sobre la mesa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que debía apartarme, que esto no debía estar sucediendo, pero no pude. En lugar de eso, me quedé allí, atrapada en su mirada, en el calor de su mano. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante, olvidé todo lo demás. No sé qué me pasa contigo, dijo en voz baja, acercándose un poco más. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerlo. Nos inclinamos el uno hacia el otro, y en ese momento, el mundo se detuvo. No sé cómo,
pero nuestros labios se encontraron, y en ese beso, sentí una pasión que hacía mucho no experimentaba. Fue como un relámpago, un estallido de emociones que me hizo perder el control. Cuando nos separamos, la realidad me golpeó de inmediato. Mi mente se llenó de confusión, de culpa, de miedo. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, que había traicionado a Javier por un momento de debilidad. Me disculpé rápidamente y me levanté, sintiendo que mis piernas temblaban. Salí de la cafetería sin mirar atrás, con el corazón acelerado y el alma rota. Al llegar a casa, encontré a Javier preparando la cena, ajeno a todo lo que había sucedido. Sentí un dolor agudo en el pecho, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que me consumía por dentro. Sabía que no podía confesar lo que había hecho. Ese error debía quedar enterrado en el pasado. Me prometí a mí misma que nunca más volvería a poner en peligro lo que teníamos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Evité regresar al supermercado, temiendo encontrarme con Marco. Sabía que tenía que alejarme de cualquier cosa que pudiera hacerme caer de nuevo en esa tentación. Me concentré en mi matrimonio, en reconectar con Javier, en recuperar lo que había perdido en un instante de debilidad. Ese encuentro en el supermercado fue una lección dolorosa sobre cómo una pequeña decisión puede tener grandes consecuencias. Aprendí que, aunque la tentación puede ser intensa y difícil de resistir, no vale la pena arriesgar una relación construida con amor y confianza. Ahora, estoy más decidida que nunca a valorar lo que tengo con Javier, a fortalecer nuestro matrimonio, y a no volver a perder de vista lo que realmente importa en la vida.